Pues vamos a seguir con el mismo concepto, precepto. Jesús y los pescadores de hombres. Así se llama el tema de hoy. Basado precisamente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, del versículo 1 al 12. Y bueno, pues nos hemos centrado en Jesús resucitado con el fin de afirmar nuestra fe que Jesús está vivo hoy. Y que la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra predicación, es la base y nuestro respaldo divino de los milagros y del anuncio del reino de Dios, porque Jesús es el rey que nació, el rey que venció. Y hablando del Evangelio según San Juan en el capítulo 21, recordemos en el capítulo 20 cómo Jesús estuvo manifestándose a los discípulos, de tal manera que no cabía la menor duda de que Jesús era el Hijo de Dios. Se le presentó a los 12, a los 11, digamos, sin Tomás. Y después se le presentó a Tomás, de tal manera que hizo una declaración tan grande y formidable diciendo que Jesús era Dios, Jesús era el Señor. Ya en la segunda apareció precisamente cuando Tomás apareció, ¿no? Ahora, en el capítulo 21, versículo 1 en adelante, nos habla de otra aparición. En el capítulo, vemos a 7 discípulos yendo pescando precisamente. Versículo 1 al 3 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Fíjate qué interesante esta porción de las Escrituras. Jesús se manifestó, y se manifestó de esta manera. Fíjate cómo reitera este versículo, la manifestación. Dieron testimonio de que era verdad, era real. Aquí hay una clara evidencia de que Jesús quería despejar a todos de que verdaderamente Él estaba vivo, era verdadero, era real. Y eso es lo que debe pasar en nuestra vida. Debemos tener evidencia plena en nuestro ser de que al Dios que servimos, a Jesús que servimos, estamos precisamente en el verdadero, en el correcto, que es Jesús. Ahora, ¿dónde se encontraba? Dice que se encontraban en Galilea. En Galilea es parte de ese territorio donde está el mar de Galilea, el gran lago de Galilea. Pero en este caso no le llaman Galilea, sino le llaman Tiberias. Tiberias era el nombre que se le habían colocado a una ciudad también de Tiberias. Era el nombre romano. Fíjate qué curioso, porque los judíos no decían el nombre de Tiberias, decían el lago de Galilea o el lago de Genezaret, pero no de Tiberias. Así que, digamos, uno u otro lado, ellos estaban con el corazón en Roma, con el corazón romano. Aunque ya habían conocido y habían sabido del Dios resucitado, de Jesús resucitado, y que les había soplado su espíritu, y le había dicho: recibid el espíritu. Así como el Padre me envió, yo también los envío. Y a pesar de haber recibido la gran comisión de evangelizar, de hablar de Jesucristo, de su Señor y Salvador, ellos no estaban haciendo lo que Dios le había dicho. Ellos estaban pescando en el lado romano, en el concepto romano. Era más o menos así como cuando los discípulos, los israelitas habían salido de Egipto, y ya Dios se le había manifestado en el Sinaí, pero aún su corazón seguía, ¿en dónde? En Egipto. Así también los discípulos habían recibido del Espíritu de Dios, habían recibido del poder de Dios, pero aún todavía su corazón estaba en sus labores anteriores, estaba en Roma, todavía estaban en esa porción. Y es que eso nos pasa a nosotros. Tú algún momento tú recibiste el llamado de Dios, recibiste la presencia de Dios en tu vida, pero ¿qué ha pasado? Se te ha olvidado. Y sigues en tus labores antiguas, en tus labores anteriores. Y dices: bueno, pues yo recibí de Dios, recibí la revelación, pero ¿en dónde estás? Todavía sigues en el lado romano, tienes todavía la mentalidad
del viejo hombre, aunque tú en verdad has sido transformado y cambiado, pero te falta todavía algo más. Y habla precisamente a 7 discípulos, ¿no? El número 7 habla de plenitud, habla del propósito de Dios, que Dios tiene no solamente contra los que estaban ahí, sino eran con todos los discípulos, con todos los discípulos. Esto te incluye a ti, te incluye a ti. Por lo mismo también tenían su líder era Pedro, porque Pedro dijo, voy a pescar. En este momento me levanto y voy a pescar. Habían recibido la instrucción de Jesús, que vayan a Galilea. Y ya estaban en Galilea, pero estaban con una mentalidad romana, con una mentalidad del viejo mundo. Y con esa mentalidad este líder dice, voy a pescar. ¿Y los otros qué dicen? Vamos contigo. Un líder mal enfocado, ¿qué cree que va a hacer? Va a jalar con sus malas ideas a otros, a un esfuerzo vano. Porque mira, si leemos todo esto, dice las Escrituras en el versículo 3, y entraron en una barca, no en 2 ni en 3, en una barca. Y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. Aquí encontraron precisamente que el esfuerzo humano, aunque tú tengas el Espíritu de Dios, porque ya Pedro y los discípulos habían recibido el soplo de Jesús y le habían dicho, reciban el Espíritu. Y se fueron a esperar como Dios le había dicho, pero no estaban haciendo la labor que Dios le había dicho en Jesús. Pero estaban haciendo unas obras, pero con una mentalidad no renovada. Todavía siguen en Roma. Todavía tenían la vieja naturaleza, la mente natural la tenían. Necesitan una transformación de su mente. Y por lo mismo, dice que no pescaron nada. El resultado de la noche, porque dice, esa noche. Recordemos que para el pueblo, para Juan, siempre hay una lucha entre el día y la noche, entre el día y la oscuridad, entre la luz y la oscuridad. Aquí estaban de oscuridad, estaban de noche, todavía estaban en tinieblas. Y el resultado del esfuerzo humano sin dirección divina es estar vacíos, no tener bendición. ¿Cuántos creyentes en Jesucristo tienen espíritus vacíos a pesar de haber recibido el don de la gracia, de la salvación, pero siguen vacíos? Pescan y no encuentran, hacen esfuerzos y sus costales están totalmente vacíos todavía. Es algo triste, algo lamentable. Así que te invito a que tú corras a tu Biblia, ves a tu Biblia y leas en tu Biblia, allá en los textos, el versículo 4. ¿Ya lo tienes? 21:4. Y cuando ya iba amaneciendo, fíjate, cuando ya se estaba yendo la oscuridad y ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Se presentó, se manifestó, se dejó ver Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. De hecho, la palabra le dijo, no tenéis nada de comer. O sea, se los negó de una vez. No tenéis nada de comer, ¿verdad? O sea, había visto sus esfuerzos y ya sabía que no tenía nada. Y Jesús le dijo, no tenéis nada de comer, ¿verdad? Como aquel albañil que se dio el golpe en el dedo porque hizo mal el trabajo. Y le dice, ¿verdad que te dolió el golpe que te diste? La respuesta sería, claro, me dolió bastante. Y aquí Jesús les dice, ¿verdad que no tenéis nada que comer? Y aquí ellos respondieron, no, tienes toda la razón. Y aquí Jesús te confronta a los discípulos. Ellos no conocen a Jesús, no lo reconocieron, como María no reconoció a Jesús cuando estaba en el jardín. Ni los otros dos que iban rumbo a Betania, no lo reconocieron. Hasta que Dios se le manifestó de una manera poderosa. Y fíjate cómo Jesús le dice a los discípulos, hijitos, bebés, niños. Y es que todavía no hemos alcanzado la madurez en Cristo cuando estamos sin rumbo.
A nuestros niños pequeños, cuando pasamos por la calle, ¿qué tenemos que hacer? Los agarramos de la mano, porque en cualquier momento se nos escapan. Cualquier perro que le ladra, salen corriendo y salen huyendo y los aplasta un carro. Así también los discípulos eran niños. Falto de madurez. La pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo vivimos nuestra vida en el trabajo, en la escuela, en la casa, cuando estamos lidiando con los vecinos, entre la familia, o en el mismo trabajo cuando tenemos que relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros patrones, o con nuestros clientes? ¿Con falta de madurez o con una madurez que Dios ha puesto a cada creyente? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué tienes en la barca? ¿Qué has pescado durante todo este tiempo? ¿Tienes algo que ofrecer a Jesús? Cuando Jesús te dice, ¿tienes algo para mí? ¿Y tú qué vas a decir? Nada. Porque he trabajado en oscuridad, con la mentalidad del mundo, y no tengo nada. No tengo nada. Pero cuando hay revelación, Dios empieza a bendecir abundantemente. Cuando Dios bendice abundantemente. Entonces vamos a ver este asunto. Vamos a los versículos 6 al 7. Y él les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla, por la gran cantidad de peces. Es más, dice, por la gran multitud, o la gran abundancia de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, ahí estaba los hijos de Zebedeo, ¿no? Ahí estaba Juan. Es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. O sea, nada más estaba en calzoncillos. Sí, nada más tenía su taparrabo porque estaban trabajando. Porque se había despojado y se echó a la mar. Fíjate cómo Jesús le da dirección a los discípulos. Muchos dicen que de noche era el mejor momento para pescar, para que cuando viniera la mañana tuvieran que ofrecerle a sus clientes. Otros dicen también que desde lejos se podía ver el cardumen de peces o la gran cantidad de peces nadando abajo, y podía decir el que estaba en la orilla, ahí está a tu derecha, está a tu izquierda, echa, y con gusto lo echaban. Lo cierto es que Jesús le dio dirección a los discípulos diciendo, echen su red hacia la derecha. Pero hay algo curioso, porque la Biblia nos dice que estaban cerca de la orilla del mar de Galilea. Y según lo que han estudiado los que van allá, es que el mar de Galilea está muy cerca de la orilla, no tiene mucha profundidad. Y por lo mismo no hay mucha cantidad de peces, porque está muy bajo el nivel del agua. Sin embargo, ellos obedecen, tiran la red y ¡oh! ¿Qué cosa? Se produjo un milagro. Grandes peces, cuando menos aquí se nos dice multitudes de peces, abundancia. Y esta multitud se utiliza cuando son multitudes de personas. Es la misma palabra, multitud, haciendo referencia que Dios los había llamado para ser pescadores de hombres. Y si uno obedece la voz de Dios, Dios te va a dar multitud, o de peces o de hombres. Pero Dios está haciendo esa referencia. Si tú estás conmigo, si tú me obedeces, sí va a haber bendición. Fíjate que llama la atención, porque Jesús nos dice que hay una gran cantidad de personas en el mundo en la cual necesitan ser alcanzados para la gloria y la bendición de Dios. Todavía no llegamos otra vez al momento que Jesús se aparece con ellos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero era una referencia clara que Jesús le iba a decir, hay una gran multitud de peces que serán pescados por ustedes. Esos gentiles de todas las naciones serán llamadas. Ustedes son instrumentos para que sean alcanzados todos ellos. Fíjate que me llama la atención que allá en Israel tienen la tradición de ser cabeza y no cola. En una de sus fiestas, para sus comidas, utilizan la cabeza de pescado.
Para ellos el pescado es un sinónimo de bendición. Y especialmente en el término ya del fin de año, para manifestar que ellos van a ser cabeza y no cola, comen la parte de la cabeza del pescado. Parten el pescado a la mitad y lo que comen todos son la cabeza de pescado. La parte de la mitad hacia la cabeza. Y dicen, estamos con esto representando que vamos a hacer cabeza y no cola. Aquí el pescado significa bendición. Dios está derramando bendición sobre la vida de los discípulos, la multitud. Sí. Sin embargo, Pedro estaba desnudo. Nos llama la atención, Pedro estaba desnudo, porque estaba trabajando en el oficio de pescar. Pero sin embargo, cuando escucha, es el Señor, automáticamente se viste. Esto nos hace referencia a que siempre las vestiduras es una referencia de estar cubierto de sus pecados o que no hay inmundicia. Acordémonos allá en el libro del Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias y les dice, bienaventurado aquella iglesia que está bien vestida. Y a otra le dice, veo que estás desnudo. Dice que eres ciego, pero que tienes vista, pero estás ciego. Dice que eres rico, pero estás pobre. Que estás vestido, pero realmente estás desnudo, ¿no? Y dice aquí, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Es interesante. Aquí el apóstol Pablo se pone de ropas. Igual todos aquellos que estamos con la mentalidad del mundo, aunque ya somos cristianos, que hemos creído que Jesús es nuestro Señor, pero estamos viviendo en el mundo con ideas mundanas, pensamientos mundanos. Pero entendemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Algún momento hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor. Hemos militado en la iglesia, hemos militado no solamente en la iglesia, sino hemos militado al lado de ángeles, al lado de la presencia misma del Señor. Pero se nos olvidó. Ya el fuego ya no arde. Como que está en una chispita nada más. Y entonces estamos semidesnudos o desnudos. Sin embargo, Dios quiere que tú ya comiences a actuar en la presencia del Señor. Versículo 8 al 9 dice, y los discípulos vinieron con la barca, fíjate. No lo dejaron todo tirado como Pedro. Vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas, y pan. ¿Cuántos panes? Pueden ser varios, pero aquí dice un pez encima de ella. A pesar de que Jesús había mostrado su poder milagroso, maravilloso, los discípulos pues no dejaron la barca, la trajeron juntamente para que Jesús y el discípulo Pedro pudiera ver lo que habían pescado. Y lo que les decía yo, estaba aproximadamente a 200 codos. Un codo sale más o menos a 45 centímetros. Así que 45 metros más 45 metros da aproximadamente como 90 metros, 90, 80 metros. Así que era fácil que Jesús le hubiera gritado, ¡hey, chamacos, tienen algo de comer! Si aquí nada más lo veo entre los vecinos, ¿no? Que chiflan de aquí y pega del otro lado del cerro, ¿no? Y se escuchan con claridad. Así que fácil era que a 90, 100 metros le gritaran, ¿no? Y dice que venían arrastrando y estaba a un nivel bajo. Y como eran gran cantidad de peces, pues se iba al fondo y caminaban y el fondo arrastraba y golpeaba la red. Y sin embargo, dice la escritura, la red no se rompió. Y Jesús ya tenía, ¿qué tenía? Ya tenía una brasa. ¿De dónde agarró cerillo? ¿De dónde le agarró petróleo? Ocote. Aquí, ¿de dónde la agarró? Quién sabe, pero Él es Dios. Ya había hecho su fuego. Es más, aquellos estaban pescando.
no lo habían sacado del agua y Jesús ya lo tenía uno encima. ¿Cómo lo hizo? Es Dios. ¿Te acuerdas de aquella ocasión donde Jesús le dijo a Pedro, ve al mar, agarra el primer pescado que encuentres, abre la trompa y vas a ver que la trompa si no es coche, abre la boca y verás que ahí encontrarás una moneda que tiene valor de 4 y págalo por mí, por ti y a los oficiales del templo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sabía que ese pez, que es bendición, iba a tener una moneda en la boca? ¿Cómo lo sabía? Pues era Dios. ¿Cómo sabía Jesús que del lado derecho se iba a llenar de peces? ¿Será porque lo vio? No, era Dios. Le había ordenado, llénenlo, llénense. Era Dios. Cuando estamos bajo el camino de Dios, bajo la dirección de Dios, empieza a haber maravillas. Acordémonos cómo el Salmo 127 habla diciendo, ¿no? Que en vano trabajan los que edifican si Jehová no edificare la casa. Si en vano, en fin. Y añade, ¿no? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Pues a su amado dará Dios el sueño. Es decir, si Dios no está en ese asunto que tú estés haciendo, vas a fracasar. Y si tienes algo, tú quedarás vacío. Pero si Dios está en ese asunto, habrá bendición. La inutilidad de trabajar sin Jesús te producirá vaciedad. Pero, estar con Jesús te dará esa satisfacción en tu vida. Para Dios todo es posible. ¿Sí? Para Dios todo es posible. Y Dios tenía ahí ya asando una bendición para todo aquel que quiere. Es interesante, ¿no? Porque aquí habla de pez, que es bendición, pero el pan es sinónimo de sustento. No decimos, danos el pan de cada día y Dios te da el sustento de cada día. Pero añade a tu pan pescado. Entonces, ¿qué vas a tener? Un banquete diario. A veces nosotros nos limitamos a decir, dame el pan necesario. Y Dios te da el pan necesario para pasar bien ese día, un pan. Pero Dios te quiere dar pescado también. Es decir, te quiere llenar más de bendición. ¿Con qué fin? De que puedas bendecir a otros. ¿Quién es este Jesús al que predicamos resucitado? Que te llena de gracia, de bendición y de amor. Leamos ya los últimos textos finales, 10 y 11. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Acababan de pescar, pero ¿por dónde? Jesús, ¿no? Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. O sea, aquí ¿cómo te lo explica? Grandes peces. 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Yo creo que no solamente lo sacó, los demás lo estaban sacando, pero eran muchos. Se necesitaba la fuerza de otro más para jalarla completamente. Y yo creo que sí, Pedro ayudó con su fuerza que tenía. Fíjate cómo la gente trajo los peces de la bendición que Dios ya había dado. La bendición se trae Jesús. Toda bendición que Dios te ha dado. Y ahí hablamos de las ofrendas, de los diezmos, y hablamos de las bendiciones que tú debes traer a Jesús o entregárselos en acción de gracias. Y lo puedes utilizar también. Se supone que esta es una pesca normal. Hay peces chicos y peces grandes, flacos y gordos, morados, verdes, de todos. Pero en solamente habían peces grandes. No había un solo pez chico. Acordémonos de la parábola que el Señor Jesucristo hablaba sobre el fin del mundo, cuando los ángeles vendrán y separarán a unos de otros, o de las cestas de peces, y separarán a los buenos y a los malos. En esta cesta, en esta red, solamente habían peces buenos, es decir, haciendo representación a aquellos que harían o se harán para la salvación en Cristo Jesús. Aquellos que solamente tienen esa bendición.
Pero todos en esta pesca eran grandes y esto era un milagro. Y somos bendecidos precisamente con ¿cuánto? 153 peces. Hay muchas interpretaciones. Se han cansado la gente de decir qué significa los 153, qué significa, qué es lo otro. Muchos decían, es que hay 153 tipos de especies de peces. Y eso significa la totalidad de los idiomas del mundo y que el evangelio se va. Sí puede ser. Pero lo grandioso es que habla de que eran grandes peces y la red se llenó. Un rabino habla diciendo que 100 hace referencia a totalidad, 50 hace referencia al jubileo, es decir, al momento en que se toma la libertad, y 3 habla de referencia a la Trinidad de Dios, pero de revelación. Así que contando 153 significaría que Dios te está dando una total y completa libertad. Ahora ya eres hijo. Y por lo mismo tienes la libertad y la bendición de Jesús para ir a otros. Tu red no se va a romper. Todo lo que tú hagas en Cristo Jesús va a ser de bendición. Tú eres un pescador. La iglesia también son pescadores. Y serán los que ellos ponen la red, como también los discípulos tiraron la red. Y son ellos los que van a traer los hombres a las manos de Jesús. Versículo 12 al 14 dice: Jesús dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Fíjate cómo aquí lo invierte. Primero fue pescado y pan, ahora fue pan y pescado. Primero les dio de sus necesidades y después les dio de la bendición. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Y Jesús le dijo, venid, traed lo que tú, venid. Y fíjate, este venid siempre aparece muchas veces en la Biblia. Venid y ved, ¿no? ¿Dónde está Jesús? Venid y recibir. Pero a mí me llama mucho la atención como a Isaías 55, en los versículos 1 y 2 habla diciendo, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comed, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio vino y leche. 3 veces habla Isaías 55, versículo 1, sobre venid, venid. ¿A quién iban a ir? A Dios. Venid a mí y vivirá vuestra alma. Eso dice el profeta Oseas. Venid. Y Jesús siempre les dice a sus discípulos, venid. ¿A dónde? ¿A quién? A Jesús. Y Dios te va a bendecir abundantemente. Las dudas fueron despejadas. Ya nadie le preguntaba, ¿quién eres, Señor? Ya sabían. Ya sabían que la fuente de toda bendición se llama Jesús. Y dice, esta es la tercera vez que Jesús se le apareció. Dice que el número 3 significa revelación, Trinidad, revelación. Al fin ya no hubo dudas. Es Jesús. Jesús está vivo. Jesús es la plenitud. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Y Jesús se le presentó vivo después de haberse levantado de los muertos. Pero le llama la atención porque cuando estaba estudiando el texto hebreo se plantean 2 alternativas. En el caso de que Él se levantó, pero también en la alternativa de un verbo aoristo pasivo en donde Él fue levantado. Es decir, Él teniendo el poder para levantarse de los muertos, Jesús no osó tomar su poder y así mismo levantarse, sino que permitió que el Padre ejerciera su poder de Padre y le levantara a Él, o sea, Jesús, de entre los muertos. Así Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz, e incluso aún muerto, no ejerció su poder,
sino permitió que el Padre ejerciera poder sobre él para levantarle de los muertos y elevarlo y sentarlo a la diestra de su poder y de su majestad. Qué bendición nos podría entender todas estas cosas en nuestra vida. ¿Qué entendemos de todo esto, hermanos y amigos? Entendemos que Dios en su majestad quiere manifestarte a ti como el único Dios vivo y verdadero. Que cambies ya tu mentalidad. Si has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, si has tenido un encuentro con Dios, dejes ya de pensar como piensa el mundo. Dejes de vivir como una persona que no tiene ese encuentro divino. Por eso estás vacío. Por eso estás sin deseos y sin ganas de seguir adelante. Ya está pasado la noche y no has tenido esa llenura que solamente Dios puede dar. Pero si alcanzamos a escuchar, ahí está Jesús diciéndote: haz esto, haz lo otro, haz aquello. ¿Hasta cuándo pues vamos a dejar que nuestros oídos escuchen la voz del Señor? Y al escuchar la voz del Señor, entonces empezaremos a tener bendición, y bendición grande. Y el Señor lo que quiere es que esa bendición también tú lo traigas a los pies del Señor Jesús, para que haya plenitud en tu vida. Seas saciado total y plenamente y reconozcas que en todo es Jesús que tiene su mano metida en tu vida. Es tiempo para decirle: Señor, renuévame, transfórmame, cámbiame, como dice este canto. Pero en las manos del Señor estamos, en Él confiamos y en Él estamos. Nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a terminar con una oración y con ello damos lugar a la alabanza nuevamente. Padre, en el nombre precioso de Jesús, reconocemos que tu grandeza y tu poder es grande sobremanera, y tú nos has llenado, nos has sustentado y nos has fortalecido, Padre. Creemos, Padre, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, que tú nos has llamado, Padre, a hacer grandes obras, maravillosas obras. Permite, Señor, que el miedo y la cobardía no tomen lugar en nuestra vida. Al contrario, permítenos ser valientes, Padre, como tú le dijiste a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solamente te pido que seas valiente, que seas fuerte. Ayúdanos, oh Dios. Tú nos has dado un espíritu de valentía, de poder, de amor, de dominio propio, Padre. Y desechamos toda cobardía que quiera venir sobre nuestra vida para impedir que nosotros tengamos la visión del Todopoderoso, a que nos impide escuchar tu voz. Ayúdanos, oh Dios, a ser obedientes como tú lo fuiste del Padre, así también nosotros ser obedientes para contigo. Derrama tu gloria y tu gracia, Padre, y llénanos de tu presencia, Padre mío. Y si alguno de mis hermanos está todavía en esa tibieza, en esa vaciedad, te ruego, Padre, que tú abras sus ojos para que tú puedas ver y pueda escuchar y ir hacia ti, Señor, y reconocer que solamente tú eres el Dios Todopoderoso. Levanta, Señor, a mis hermanos, restáuralos, mi Dios, y llénalos de tu presencia y de tu paz. Te pedimos que tú seas con ellos y con nosotros, Padre, en esta bendita tarde y los días por venir, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén.